Muy buenas, sean todos y todas bienvenidos y pues un gusto tenerlos aquí esta semana nuevamente para seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con el tema que titulé El conocimiento que condena, la segunda parte, pero antes de comenzar vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a hacer un resumen rápido de lo que hablamos la clase pasada. La clase pasada hablamos del versículo que está en Mateo 7:21, donde hablamos de los desafortunados que van engañados por su propia conciencia al infierno. Esas personas que le espera un final terrible y ellos lo desconocen que van a pasar una eternidad en desespero, en torturas, en sufrimientos, etcétera. Entonces esta gente no sabe que vive un engaño, una fe que yo la titulé la clase pasada, una fe como la de los demonios. Entonces, basándonos en ese escrito de Santiago, por eso es que lo llamé así, fe de demonios, personas con un fundamento débil y frágil. Hoy vamos a retomar donde nos quedamos y fue la pregunta que les hice, ¿se acuerdan? Así que la vamos a hacer de nuevo para todos aquellos que no se acuerdan, pero quiero decirle antes que estos hombres y mujeres que habla nuestro texto no solo descansaban en sus creencias ortodoxas, como las dije, hay otra base donde ellos ponen su fe y es igual de endeble y frágil que sus creencias. Ahora que yo estoy recordando, la clase pasada no le expliqué lo que era una creencia ortodoxa o ortodoxia, como lo quiera decir, no sé si por eso se pronuncia ortodoxa, pero bueno, usted me entiende. Dice, conformidad con los principios de una doctrina o con las normas o prácticas tradicionales, aceptadas por la mayoría como las más adecuadas para un determinado ámbito. Es decir, que esta gente se conformaba con lo que creía nada más y lo practicaba porque era lo que creía. No era una fe fundamentada y arraigada con intención de adoración a Dios, sino simplemente, yo lo creo, lo hago, me gusta, estar aquí es muy bonito, ser cristiano es súper guau y no peco y todo feliz y todo contento. Entonces, eso era una creencia ortodoxa como las que tenían los fariseos. Los fariseos eran muy ortodoxos en sus creencias porque ellos creían más en sus tradiciones y ritos que en el mismo Jesucristo que era el Salvador de todo. Entonces ya más o menos está entendiendo la idea. La pregunta de la semana pasada, que en eso nos quedamos, y decía así la pregunta: ¿quieres saber cuál es la otra condición o la otra creencia o la otra base en la que esta gente cree para condenación? Eso lo vamos a ver hoy en nuestro tema, ese es el tema principal de hoy, vamos a ver cuál es esa otra base. Entonces le pido la misma atención de siempre para que pueda entender todo lo que yo explico correctamente, amén. Volvamos a nuestro texto que está en Mateo 7:21, 23 y dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Después de leer este texto base, nuevamente continuamos recordando cuál fue ese primer fallo de estas personas, que ellos confiaban más en su intelecto y en su confesión ortodoxa. Pero hay otra base que los hace construir esa casa que hablamos la clase pasada con una simiente de arena. Esa otra falla que cometen algunos es tener una relación o atadura netamente emocional con Cristo. Es decir, que ellos buscan a Cristo por emociones, sentimientos y sensaciones. ¿De dónde me saco eso? ¿De dónde saca usted esa información, pastor? Déjeme decirle lo siguiente: nada en la Biblia está escrito sin un propósito. Cada palabra de la que está escrita en la Biblia tiene un propósito. Nada está ahí plasmado por casualidad ni porque a Dios se le ocurrió y que, bueno, voy a decir esto aquí para hacer relleno. No, todo tiene un propósito para que usted y yo podamos tener una enseñanza correcto. Pero yo suelo tener una frase que siempre les digo a mis alumnos y dice así: la Biblia es un libro que se cierra ante los flojos. Esa es mi frase. Yo siempre le digo, la Biblia es un libro que se cierra ante los flojos. Con eso quiero decir que los tesoros de la revelación de Dios están guardados para aquellos que se esfuerzan por encontrarlos. Cuando di hermenéutica en mis principios o los primeros
alumnos que tuve en IVAP, les decía que el más grande error que se comete al momento de una interpretación bíblica es intentar explicar lo que yo creo o lo que yo digo, no con tus propias palabras. No significa eso. Eso no se puede interpretar un versículo como yo creo que se interpreta. Eso es un error fatal que ha hecho que doctrinas erróneas surjan, porque nosotros no tenemos que creer nada, nosotros no tenemos que interpretar nada, nosotros tenemos que averiguar lo que la Biblia se interpreta a sí misma de sus propios textos. Le explico un poco mejor. Yo siempre les digo que la Biblia es su propio intérprete. ¿Por qué? Porque todas las doctrinas de la Biblia tienen un balance y todas las doctrinas de la Biblia se entrelazan entre sí y no hay contradicción en ninguna de ellas. Por eso es que nosotros tenemos que encontrar cuál es la interpretación que le da la Biblia con referente a una doctrina y cuál es el balance que muestra la Biblia sobre esa misma doctrina, para no llegar ni al extremo del libertinaje ni tampoco al extremo del legalismo. Amén, amén, dirán algunos. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto antes de darle una explicación? Para que usted entienda que estas dos herramientas que les dije las tenemos que usar para poder interpretar el versículo 21 de Mateo. La primera herramienta es que nada está escrito por casualidad y todo tiene un propósito y una enseñanza para nosotros. Así que ver ese énfasis que tiene en esa parte, ese escrito que dice Señor, Señor, eso demuestra que hay algo escondido en ese énfasis, que no en todos los lados de la Biblia se ve un énfasis de esta manera. Entonces, nosotros tenemos que averiguar qué significa cuando hay un énfasis en un nombre o en un pronombre, como en este caso, porque ¿qué? La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, Señor, Señor, este énfasis significa un anhelo fervoroso de parte de aquellas personas que se dirigen a Dios, no solo creyentes intelectuales, sino también creyentes sentimentales y netamente emocionales que tienen o sienten una conexión con Dios. Lo dicen de una manera ansiosa, una manera desesperada, una manera sensorial. Dicen, Señor, Señor. Es como si estuvieras tú desesperado porque no entiendes lo que está pasando y Dios te diga, vas a ir al infierno y tú, Señor, Señor, pero ¿por qué voy al infierno si yo te serví, te prediqué, te busqué, te lloré, te canté y todo lo que tú quieras hacer? Lo más impresionante de que a pesar de todo ese sentimentalismo que estas personas tenían, que levantaban sus manos en iglesia y lloraban, que decían que Dios era el amor de su vida, que estaban enamorados de Dios, que estaban todo el tiempo diciendo, no, porque Dios es amor y Dios es esto, entonces no, yo voy para la iglesia porque se siente bonito. Entonces dicen, no, a mí no me gusta esa iglesia porque ahí es frívola. Ahí no me gustó la adoración que dieron en esa iglesia. Y yo siempre me preguntaba, ¿acaso la adoración era para usted o para Dios? ¿A quién le tiene que gustar? Pero bueno, no me va a salir el tema. Entonces, ese fuego emocional que sentían estas personas, a pesar de todo eso, recibieron el veredicto que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, aunque nosotros lloremos al momento de cantar, aunque nosotros nos arrodillemos delante de un púlpito al momento de predicar y declaremos, ay, Dios es mi Señor, yo le canto solo a Él, que levantemos nuestras manos con pasión y entonces empecemos a hacer poemas y empecemos a hacer cosas para Dios. De una manera sentimental y netamente emocional, describe que esos son hacedores de maldad. Estas personas descansaban y se sentían orgullosas o se sentían seguras de su fe por cosas que sentían. Pero lo más terrible de esto es que con todo y eso, esa pasión que dice que a muchos tienen, no, yo tengo una pasión por servir al Señor. ¿Cuántos están apasionados? Y levantan mucho la mano. Y no es que esté mal, lo repito, no está mal. Yo siento pasión al momento de predicar, pero si yo siento o no siento, igual predico, porque lo mío no es sensorial, es por fe. Y yo he tenido mis momentos sensoriales, no los niego, pero no los busco tampoco. Si Dios me quiere hacer
sentir a mí algo, gloria a Dios. Y si Dios no me hace sentir nada, igual yo sé que la presencia de Dios está ahí por fe. Entonces estas personas se sentían mal cuando no sentían o sentían, y por eso solamente tenían una ligadura sentimental y emocional con Dios. Por eso, mis hermanos, yo no me confío mucho en personas que yo veo que derraman lágrimas delante de Dios, según ellos, que hablan en lenguas, y cuando salen tienen una vida completamente desordenada. Yo sé que estoy consciente con mis años de experiencia en la teología y mis años de experiencia en el evangelio, que hay personas que traen costumbres del mundo y le intentan complementar a la iglesia, pero son todavía niños espirituales. Pero hay personas que dicen que tienen 6, 7, 8, 9 años en el evangelio y siguen teniendo comportamientos que no tienen nada que ver con el evangelio. Entonces, la fe de ellos o es que todavía no han madurado o es que simplemente nunca han tenido una fe verdadera, nunca han tenido un entendimiento verdadero de quién es Dios. Porque, como les dije, las personas ortodoxas en su entendimiento se conforman con lo que escuchan o creen lo demás. Yo he conocido y hablado con personas que yo les digo, pero ¿por qué tú crees lo que crees? Y me dicen, no, es que yo pertenezco al movimiento cristiano libertador del 2020, un ejemplo. No, es que yo pertenezco a la Asociación de Asamblea de Dios. No, es que yo pertenezco al Cristo salvando al mundo. No, es que yo pertenezco al todo. Entonces toda su fe y todas sus creencias se basan simplemente por lo que aprendieron de otro hombre y no se preocupan por saber si ese hombre aprendió directamente de la Biblia o también sigue teniendo una doctrina. Cuando estoy dando teología sistemática, yo siempre explico que existe una teología que es una rama que se llama teología por visión o por opinión, como ustedes lo quieran llamar, que es una teología donde tú basas otra teología por debajo de la opinión de los demás. Es decir, que muchas de las cosas que los cristianos creen hoy es debido a un teólogo que tuvo una opinión o una creencia con respecto a una doctrina de la Biblia y usted ahora lo confiesa como verdad y no lo sabe. Está siendo engañado. ¿Por qué? Porque no se ha atrevido a buscar más allá de lo que está en la Biblia. Entonces, esa confesión ortodoxa, siendo equivocada, no te va a salvar. Y ese sentimentalismo que tú sientes, porque hay muchas personas que es netamente emocional, porque al momento de enfrentar el pecado no tienen las herramientas por falta de conocimiento o porque todavía no han nacido de nuevo y fallan. Así que hay que tener mucho cuidado. Y no estoy diciendo que los cristianos debemos ser robots sin emociones y sin sensaciones, no, de ninguna manera. Estoy tratando de hacerle a usted entender que enfocarse o descansar simplemente en eso no te va a dar la salvación. Al final de todo vamos a demostrar qué es la verdadera fe que salva, así que mientras tanto vamos a averiguar por qué yo estoy afirmando que ese Señor son ataduras emocionales. Por eso vamos a buscar en la Biblia lo que significa eso, pero antes de buscarlo en la Biblia hay que entender que en la cultura hebrea llamar a una persona 2 veces por su nombre significaba que había algún lazo íntimo o había una conexión de amistad entre esas 2 personas o tenía una proximidad la bastante cerca para tutearla, porque como decimos los latinos, no me diga de usted ni señor, sino llámame tú. Cuando llamamos tú a alguien o lo tuteamos es porque tenemos una proximidad, una confianza con esa persona para hacerlo. Cuando no, lo llamamos usted, señor, caballero, tenemos otro tipo de formalismo. Eso mismo, como nosotros lo tenemos como cultura, los hebreos también tenían esto como cultura. Que ellos al llamar 2 veces por su nombre a alguien o su pronombre a alguien era porque tenía esa proximidad. Bien, vámonos a la Biblia, Isaías 41, versículo 8, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, pero tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Les muestro lo que dice este versículo, el profeta Isaías, hablando de Abraham, porque hay algo muy importante en ese versículo. ¿Cómo consideraba Dios a Abraham, su amigo? En el final de ese versículo 8 dice, descendencia de Abraham, mi
amigo. Es decir, que Dios y Abraham tenían una relación lo bastante estrecha y de confianza para llamarse amigos. Veamos cómo llamó Dios a Abraham después que Dios consideraba a Abraham su amigo. Eso está en Génesis 22, versículo 11 al 12. Aquí está hablando de cuando Abraham, Dios le demandó o le ordenó que llevara a su hijo al monte a ser sacrificado para ofrenda viva delante de Dios. El versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dijo a voces del cielo, o sea, decir que vino corriendo con mucha ímpetu el ángel y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extendáis tu mano sobre el muchacho, ni le hagáis nada, que ya conozco que teméis a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo único. Cuando Dios llamó a Abraham, nótese que repitió 2 veces su nombre, porque tenía una relación cercana con Abraham. Y este llamado enfático estaba cargado de emociones y sentimientos hacia Abraham, porque lo consideraba su amigo. Por eso es que el ángel de Jehová bajó y dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham dijo: heme aquí. Esa fue la escena, porque Abraham estaba triste porque iba a sacrificar su hijo, el único hijo, el hijo de la promesa, y por eso el ángel bajó desesperado y dijo: Abraham, Abraham, detente. Hubo emoción, hubo una conexión entre Abraham y el ángel de Jehová, que es Dios. Entonces, así que Dios no llamó simplemente Abraham, sino que lo llamó Abraham, Abraham. Continuemos con otro ejemplo para que usted vea que cuando hay una relación estrecha con Dios y el hombre, por obediencia y creador, hay un énfasis de esta manera, porque es cultura entre los hebreos, como les dije. Entonces eso está en Génesis 46, 2, versículo 2 al 3. Dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él le respondió: heme aquí. Casi la misma manera como llamó a Abraham. Y dijo Dios: yo soy tu Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. De nuevo vemos un trato íntimo entre Jacob y Dios, o Dios y Jacob, como usted lo quiera ver. No hay ningún tipo de problema en eso. Lo importante es que se nota ese lazo estrecho entre Dios y Jacob. Por eso había esa confianza de decirle: Jacob, Jacob. Otro ejemplo de eso está en Éxodo 3, versículo 4. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Lo que me encanta de este versículo, lo que me gusta, porque hay unos cristianos que dicen que decir encantado está mal porque es sinónimo de brujería, pero bueno. Lo que me gusta de este versículo es que la Reina Valera lo traduce con signo de exclamación. Cuando tú buscas este versículo en el idioma original, el hebreo, se nota un énfasis emocional al momento de llamarlo. Es como si llamara un locutor: Moisés, Moisés. Y él voltea: heme aquí, como sorprendido, buscando la dirección. Y ahí es cuando vio la zarza, ahí es cuando ocurre todo ese momento que ya usted lo vio hasta en dibujos animados. Pero ese momento fue un momento cargado de emoción, un momento cargado de sensaciones, y lo cual Moisés pudo sentir el carácter de Dios al momento de llamarlo. Por eso es que Moisés se sorprendió y no dudó en responderle: heme aquí, a escuchar una voz. ¿Por qué? Porque tenían una relación íntima. Todo el que tiene una relación íntima con Dios, y no me refiero en oración netamente, sino en vida espiritual, reconoce la voz del Padre. Eso es otro tema, así que no me voy a extender. Otro ejemplo. Este ejemplo es más actual. Este ejemplo lo usó Jesús en uno de sus días, estando aquí en la tierra como humano, para llamar a una amiga de él, lo cual tenía una cercanía. Eso está en Lucas 10, versículo 41. Y dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Otra vez vimos ese mismo énfasis que tenía Jesús
al momento de llamar a Marta, y era un énfasis emocional, es como decirle: Marta, Marta, otra vez estás afanada y turbada con tantas cosas que tienes que hacer. Es como una confianza, porque tú te imaginas que yo llegue a tu casa y te diga: ¿por qué tú estás haciendo eso? Tan afanado estás, ¿por qué no me acompañas para allá? Que está, y usted me dice: pero está loco, ¿cómo va a entrar a mi casa si yo no lo conozco? Usted me tiene que decir: usted me puede acompañar para tal lado, por favor. No hay una relación estrecha para yo tutear a una persona que no conozco, por respeto. Obviamente hay gente que sí lo hace porque, bueno, son gente diferente. Entonces, lo dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Si notamos esos ejemplos o ese principio de interpretación y vemos que llamar a una persona con ese énfasis 2 veces es porque había una cercanía, había una amistad, había una confianza para tener esa informalidad con esa persona. Entonces, esta gente que está hablando en Mateo 7, ellos sentían que tenían esa relación con Dios, porque oraban, porque ayunaban, se vestían con decoro y prudencia, se evitaban el maquillaje, se quitaban los zarcillos, que hacían esto, lo otro, muchos que predicaban con mucho denuedo y elocuencia, lo cual llamaba la atención y eran escuchados. Y todas esas personas llamaban y consideraban a Dios como el dueño y amo y señor de sus vidas. Eso nos da a entender una cosa: que estas personas no tenían una versión doctrinal errada de Jesús, porque lo reconocían como su Señor y declaraban ser amigos íntimos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que tener una relación íntima con Dios, tenemos que alcanzar ese nivel de ser amigos de Dios para tener una relación íntima. Pero esta gente sabía que esta doctrina era cierta. Es decir, que a pesar de que fueron condenados, no estaban equivocados en su doctrina. Es decir, usted puede predicar algo correcto, pero sin embargo estar equivocado en su manera de actuar. Hombres y mujeres fervorosos que enseñaban que Cristo era su amigo, con toda su ortodoxia, con todo ese sentimiento que sentían, que lloraban cantándole a Dios y gritaban y se arrodillaban. Pero a pesar de todo eso, Dios le dice: ustedes no entrarán en el cielo, yo no los conozco, no sé quiénes son. Si aplicamos la empatía con ese momento, porque ese momento es algo profético, algo que va a suceder, imagínense el desespero que va a tener esa gente en su corazón, en su memoria, al pensar de que todo lo que se hizo en su vida y todo lo que creyó en su vida no valió de nada, porque van a clamar misericordia, van a clamar piedad por sus almas y va a ser demasiado tarde. Por eso les dije en la clase pasada que este pasaje es impresionante. Es un pasaje muy difícil de entender, es un pasaje muy difícil de aceptar, es difícil de digerir y hasta puede llevarlo a desear que yo esté exagerando y que yo esté equivocado en esta doctrina que le estoy enseñando. Pero lamentándolo mucho, estas cosas tenemos que afrontarlas para poder evitar caer en el error. Por eso, cuando lleguemos al final de esta clase o de este tema, usted va a entender que no fui exagerado. Por eso quiero invitarlo a que se quede al final de toda esta enseñanza para que pueda entender cuál es la manera correcta de acercarse o ser amigo de Dios. Continuemos. Detallamos las características de estas personas. Ya vimos que tenían un entendimiento intelectual bastante aceptable y lo confesaban como su Dios y su Salvador. La segunda fue que ellos sentían una relación íntima con Dios, es decir, había una conexión emocional y sentimental con Dios. Ellos consideraban a Dios su amigo. Ahora veremos la tercera, que es la que ellos creían que son hijos de Dios por actividades o capacidades en lo que nosotros llamamos la obra de Dios o el ministerio. Ellos se confiaban y decían: no, si yo hago estas cosas voy a ser salvo porque Dios me está usando. Ese tipo de personas son las que está hablando el pasaje. Eso está en Mateo 7, versículo 22. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Quiero recordarles que así están muchos actualmente. Y estas palabras que dijo Jesús no fueron algo como un ejemplo, fue una profecía. Él se vio a sí mismo en un tiempo adelantado, sentado
ejerciendo ya juicio para las personas, que vio cómo esas personas declaraban y pedían piedad por sus almas, tratando de justificarse ante Dios por medio de las obras. Y esto va a pasar en muchas ocasiones porque la gente piensa que este tema es aburrido, y por no escuchar la advertencia de Jesús a través de ese pasaje que dice: cuidado que ustedes se engañen a sí mismos y vayan directo al juicio de Dios, pero para condenación. Estas personas se sentían seguras por sus capacidades y dones, porque oraban mucho tiempo, porque ayunaban muchos días, porque cantaban muy bonito, porque tocaban un instrumento muy bien, porque eran líderes, o quizás era gente que dejaba muy bien de pecar, tenía un autocontrol bastante elevado y decía: no, yo no peco, yo soy casi santo ya, lo único que falta es que yo me muera para que Dios diga: este es el primero, casi santo es. Pero también recuerde que esta gente no hacía las cosas en nombre de ellos. Ellos se llenaban la boca diciendo: toda la gloria es para Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Señor Todopoderoso. La gloria no es mía, Padre, sino llévate tú la gloria. Aún haciendo y diciendo tales cosas, la Biblia los considera como falsos. Les quiero recordar que después de la muerte de Jesús, en el Nuevo Testamento no estaba terminado. O sea, el Nuevo Testamento no estaba terminando, se estaba apenas escribiendo con las epístolas a Corintios, Filipenses, Romanos, Tesalonicenses, etc. Entonces, los pastores que estaban ahí se limitaban solo a transmitir la palabra que ya estaba revelada, es decir, el Antiguo Testamento. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estos pastores eran profetas, no porque se la pasaban prediciendo el futuro, ni que estaban: ay, Dios me habló y que mañana va a temblar. No. Ahí la palabra profecía que habla ese pasaje significa dar un mensaje de parte de Dios. En nuestros términos, o como lo llamamos ahora, era simplemente que predicaban lo que ellos veían en el Antiguo Testamento. Así que entendamos que se puede hablar la palabra de Dios y no ser cristiano. Tenemos como ejemplo el profeta Balaam, que la Biblia lo llama impío, y sin embargo él dio un mensaje de parte de Dios. Lo mismo pasó con Saúl. Él, siendo un rey impío, profetizó un par de veces en el nombre de Dios, y sus profecías eran ciertas, fueron cosas que fueron dichas por Dios y cosas que se cumplieron porque él dio el mensaje de Dios. Entonces, Pablo detalla un poco sobre estas personas que se sienten seguras por las cosas que hacen, se sienten merecedoras de la salvación. En 1 Corintios 13, versículo 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo describe muy bien las actividades del cristiano ahí, que es caridad, nobleza, sacrificio y entrega. Puedes predicar muy bien y hermoso con una voz angelical que todo el mundo quiere escucharte. Puedes vivir de tal manera que la gente diga: ay, qué santo es ese hombre. Puedes incluso revivir los muertos y sanar a la gente enferma en el nombre de Jesús, pero aún así estar fuera del reino de los cielos. Versículo 8 de ese mismo pasaje en Corintios 1:13 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es eso de lo que en parte se acabará? Ya lo dijo antes: la profecía, las lenguas, la ciencia, eso se acabará. Entonces Pablo estaba diciendo: no pongan su fe en sus obras, porque esas
obras van a acabar, todo eso va a terminar, todo eso va a tener un límite, todo eso es algo, una simiente de arena. Ustedes no pueden sentirse seguros por las cosas que están haciendo ahora, porque todo eso va a acabar cuando llegue el momento de ser perfectos. ¿Y cuál es ese momento de ser perfecto? La segunda venida del Señor. Versículo 3 dice: podrás hablar en lengua, podrás predicar, podrás entender la Biblia, eso se refiere a conciencia. Podrás tener toda la fe del mundo que tú digas que esa montaña se mueva y se va a mover, pero eso no te hace ser cristiano. Explicaré un poco más para que usted pueda entender la relación entre lo que dijo Jesús en Mateo y lo que predicaba Pablo en Corintios. La palabra amor en ese versículo tiene 3 significados, solamente voy a usar uno y viene del griego ágape. No puedo explicar los 3, pero el que voy a usar significa lo siguiente: lo que Dios prefiere. Recordando lo que en Mateo, en el versículo 7:21 dice, lo termina diciendo: sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso nos da a entender que la voluntad de Dios que te hace ser salvo está fuertemente relacionado con lo que dijo Pablo, porque en el original la palabra amor ahí significa alinearse a algo o hacer lo que Dios prefiere. Os voy a parafrasear esos versículos para que usted lo pueda entender mejor. Es como si dijera de la siguiente manera: yo puedo hacer muchas obras, pero si no hago lo que Dios prefiere que yo haga, nada soy. Porque la voluntad de Dios está estrechamente entrelazada con lo que significa el amor. Quiero que guarde esa explicación porque más adelante la usaremos. Sí, las voy a repetir. Pablo, parafraseando, dice: yo puedo hacer muchas obras, pero si no hago lo que Dios prefiere que yo haga, nada soy, porque la voluntad de Dios está estrechamente entrelazada con lo que significa el amor. Es decir, que no voy a hacer las cosas de parte de Dios, no, de ninguna manera, yo no estoy diciendo eso, solo le voy a recordar lo que dice Filipenses 3:12, no lo busque, solamente se lo recuerdo, dice: no es que yo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, hablaba Pablo, sino que sigo adelante a fin de que podamos alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, que a pesar de que no somos perfectos, tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Pero para qué? ¿Con qué motivo? Ahí dice: por lo cual o para cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, que hay que hacer lo que Dios prefiere que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que Dios prefiere? Eso lo va a tener que ver en una serie que voy a dar después que termine esta, que se va a llamar Conociendo la Voluntad de Dios. Ahí voy a explicar todo lo que significa esos términos de prefiere, conocer la voluntad de Dios. Así que sigamos. Vamos a ver otro ejemplo de personas que predicaban la palabra de Dios muy bien y sin embargo no eran salvos. Esto está en Filipenses versículo 15 al 18, capítulo 1, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, continúa hablando Pablo, dice versículo 18, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo decía en esta carta así de las siguientes, igual se la voy a parafrasear como lo hice con Corintios, dice: yo predico a Cristo porque mi intención es que todos sepan quién es Él. Por eso defiendo el evangelio, pero hay otros que predican a Cristo para competir conmigo y sentirse más importante delante de Dios. Y usan la Biblia para que me den más tiempo de prisiones. Pero me gozo porque ellos, a pesar de que prediquen por envidia y peleas, la gente escucha el nombre de un Cristo crucificado que limpia de todo pecado. De esa manera puedo parafrasear lo que indicaba Pablo. Pero quiero que note lo siguiente: esa gente de la cual hablaba Pablo, ellos predicaban a Cristo.
Y si predicaban a Cristo, creían en Cristo. Y si creían en Cristo, hacían actividades de cristiano. Pero, sin embargo, no eran salvos. ¿Por qué? Porque aunque predicaban de una manera correcta y predicaban lo correcto, la intención de su corazón era por contender, por envidia y por orgullo. Por eso Pablo no se molestaba, porque aún sabiendo él que la intención de esta gente era mala al momento de predicar el evangelio, la gente que lo escuchaba a ellos reconocían y conocían a Cristo, y muchos se convertían a través de esa gente que era falsa. Qué locura, o qué nivel de manera de obrar en Dios. Por eso es que hasta las piedras hablan, mis hermanos queridos que me escuchan. Vamos a terminar, vamos a ir acercándonos al final, porque ya llevo 36 minutos, según lo que dice el reloj, y no quiero extenderme tanto. Dice: por eso, mis hermanitos y mis hermanitas, en el día del juicio encontraremos sorpresa. Nadie podrá salvarse porque predique bien, porque tiene o asiste a una iglesia grande y reconocida, porque llenó conciertos o grabó muchos discos, porque oraba y ayunaba mucho. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia no dice todo aquel que predique sea salvo, no dice todo aquel que cante un concierto será salvo. Eso es descansar en una esperanza falsa. Ellos, los que practican estas cosas, son los que van a decir: Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre, yo eché demonios en tu nombre, yo vi milagros. Pero escucharán por parte de Dios ese veredicto: apártese de mí, hacedor de maldad, porque ninguna de esas cosas pueden ser pruebas de que la fe que usted tiene es genuina. Mateo 24:24 dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes y señales y prodigios, de tal manera que engañarán, así fuera posible, aún a los escogidos. En 2 de Tesalonicenses dice, versículo 8, y entonces se manifestará que el inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escúchenme muy bien lo que les voy a decir. Hacer o recibir un milagro no es garantía de que seamos salvos. No podemos hacer simiente encima de esas manifestaciones de los milagros, porque Jesús en una ocasión mandó 70 y cuando regresaron dijeron: Señor, los demonios en tu nombre se sujetan. Y Jesús les dijo: no se alegren por esas cosas, alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, recordando que Judas, el traidor de Jesús, se encontraba dentro de ese grupo de los 70. ¿De qué le valió hacer esas señales y esas grandes prodigios si igual su alma estaba condenada a Judas? ¿De qué le valió? No le valió absolutamente de nada, no le valió absolutamente de nada, porque él jamás va a entrar ahora ni nunca en el reino de los cielos. Entonces, descansar en tu ortodoxia, descansar en tu atadura emocional con Cristo, o descansar en las capacidades y dones que se te fueron entregados, es descansar para condenación eterna. Vámonos al final ahora sí. Les voy a hacer una pregunta a ustedes para ver ahora. ¿Aún no sabe en qué se equivocó esta gente? ¿Aún no sabe cuál fue el error que ellos cometieron? ¿Aún no sabe dónde se encuentra la falla de estos falsos protestantes? Un error que les costará la condenación, un error que les va a costar la vida eterna. Antes de explicarle esas o responderle esas preguntas, primero debemos entender en lo que no se equivocaban ellos, en lo que estaban correctos. Entonces, quiero decirles, su error no estaba en el contenido de su confesión, porque ellos confesaban a Cristo como encarnado Hijo de Dios, confesaban
que solo Él merece toda la gloria. Confesaban que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en sus canciones, en sus prédicas y en sus conversaciones. La confesión de estos hombres era correcta. Y déjeme decirle algo, el que no crea estas cosas no puede ser llamado un cristiano verdadero. Nadie es un verdadero cristiano si no cree eso, la confesión que hacían esos falsos protestantes, porque su confesión estaba correcta aunque ellos estaban equivocados. Hay que interpretarlo muy bien. Dios no dice que el que le diga Señor va a ir al infierno. No dice eso por ningún lado. Dice, no todo aquel que me diga Señor entrará en el reino de los cielos. Pero sin embargo, para poder entrar en el reino de los cielos hay que llamarlo Señor. Entonces, el juicio no se encuentra en el contenido doctrinal de la fe de estas personas. Es un rotundo no. Porque para ser cristiano hay que creer en lo que Dios dice. Y el que no cree en esas cosas no es cristiano. Romanos 10, versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted me dirá, predicador, me tiene confundido. Por un lado me dice que para ser salvo hay que creer y confesar a Jesús como tu Salvador, ¿verdad? Pero por otro lado me estás diciendo que hacer eso no es suficiente para ser salvo. Entonces acláreme un poco más el tema y terminemos ya de una vez esto y explíqueme qué es lo que necesito para ser salvo. Así hay uno desesperado, pero cálmese todo a su tiempo, hermano. La palabra confesar de Romanos de 10, versículo 9, viene del griego homologeo. Significa estar totalmente de acuerdo para alinearse con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Pues Mateo 7:21 nos tiene la respuesta a eso. Y termina el versículo así: sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una verdadera fe y confesión de fe siempre va alineada en hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no sean ni orgullosos, que no sean vanagloriosos, que tengan amor por su prójimo, que amen a Dios sobre todas las cosas, que no usen el nombre de Dios en vano, que solamente en Cristo hay salvación y muchas cosas que se las voy a decir en la serie que viene. Por eso tienen que estar muy pendientes, porque esa serie que se llama Conociendo la Voluntad de Dios va a estar muy buena, así que no se la puede perder. Entonces vamos a concluir. Hoy hablamos que no es suficiente tener una confesión ortodoxa, no es suficiente tener una atadura emocional con Dios, y tampoco te garantiza que tú seas salvo las obras que tú hagas, sea sanaciones, milagros y todas estas cosas, porque nada de eso te puede garantizar de que tú eres salvo. Pero sin embargo, para ser salvo hay que tener una confesión y hay que creer que Jesús es nuestro Salvador. Eso vamos a hablar de la clase que viene, que ahí sí va a ser la conclusión de todo este tema. Le voy a revelar todas las respuestas a las dudas que tiene. Por eso no se pierda el próximo viernes la clase. Así que para terminar, como siempre, vamos a orar y vamos a cerrar esto. Señor, muchas gracias porque una vez más aprendimos acerca de tu palabra. Entendimos que aún sintiendo o no sintiendo, tenemos que tener fe de que tu presencia está con nosotros, porque por la fe Abraham fue justificado y es la fe la base de todas nuestras creencias y es la fe la columna vertebral que nos va a llevar a tu presencia. Solamente creyendo en Jesús podemos ser salvos, no tenemos que creer en nuestras obras, no tenemos que creer en nuestro sentimentalismo, no tenemos que creer en absolutamente nada, Señor, porque tú solamente mereces gloria y honra. Eres el Kyrios de nuestras vidas, eres el Rey de Reyes, Señor. Te damos gracias nuevamente por nuestras familias, por nuestros amigos. Te damos gracias porque tú, Padre, estás aquí en medio de nosotros, haciéndonos entender más tu palabra. Terminamos por hoy, hermanos. Gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.